Buenas tardes, mi nombre es Adrián Humberto Martínez. Mi tema de tesis se titula Transporte de cargas suspendidas con un cuadrirrotor. Mi asesor es el doctor Rafael Castro. El contenido de mi presentación consiste en hablar de un objetivo, el modelo matemático, algunas estrategias de control y los resultados de simulación. El objetivo de este trabajo consiste en diseñar y controlar un cuadrirrotor para transportar una carga suspendida de un lugar a otro. Como se muestra en esta imagen, el sistema a controlar consiste en un cuadrirrotor, el cual tiene una carga suspendida de masa m sub c anclada al centro geométrico del cuadrirrotor. Esta carga está anclada mediante un cable rígido. Para el avance de este tema de tesis, voy a mostrar el problema de un cuadrirrotor transportando una carga, el cual está sujeto a perturbaciones externas. Estas perturbaciones, en este caso psi sub z y psi sub x, se deben a perturbaciones por ráfagas de viento. Estas ráfagas de viento son muy comunes cuando un cuadrirrotor ejecuta una tarea haciendo vuelos en exteriores. El modelo matemático de este cuadrirrotor se muestra en las ecuaciones 1 a 4, donde las principales variables a controlar son los movimientos de traslación, tanto en el eje X como en el eje Z respecto de un marco de referencia inercial, el ángulo de orientación del cuadrirrotor θ y el ángulo de oscilación de la carga suspendida alfa. La metodología que se va a utilizar para controlar este sistema va a estar basada en un control por rechazo activo de la perturbación, donde vamos a estimar estas perturbaciones externas y posteriormente compensarlas en el controlador. Las entradas de control de este sistema son dos, U1 y U2, donde U1 corresponde a las fuerzas de empuje, a la sumatoria de las fuerzas de empuje F1 y F2 debidas a los motores, y U2 son el par generado por la diferencia de las fuerzas de empuje de los motores F1 y F2 respecto del centro geométrico del cuadrirrotor. El modelo matemático mostrado anteriormente lo podemos escribir en forma explícita, dadas por las ecuaciones 5 a 8, donde los términos Gx, Gz, etc. están dadas en las ecuaciones 9 a 14, y donde las entradas de control aparecen nuevamente de esta manera. Como podrán darse cuenta, el modelo no lineal de este sistema es un poco complejo de controlar, por lo que para la estrategia de control nos vamos a basar del modelo lineal del cuadrirrotor con la carga suspendida, donde haciendo uso de la aproximación por serie de Taylor, la linealización por series de Taylor, vamos a proponer o vamos a calcular un punto de equilibrio en el cual se va a linealizar el sistema, y posteriormente obtenemos este nuevo conjunto de ecuaciones que corresponden al modelo lineal del sistema mostrado anteriormente. Aquí cabe resaltar que las entradas de control, especialmente la entrada de control U1, únicamente está relacionada con la ecuación en Z, la dinámica en Z del cuadrirrotor, la ecuación 16. Y por otra parte, la entrada de control U2 está relacionada con θ. Principalmente la entrada de control U1 la vamos a considerar como una dinámica desacoplada del sistema y la vamos a abordar por separado. La entrada de control U2 es la que va a gobernar tanto el movimiento de desplazamiento del cuadrirrotor en el eje X como el movimiento angular de la carga suspendida alfa. Para hacer esto, nos vamos a basar de un par de salidas planas del sistema, en donde a partir del modelo lineal mostrado anteriormente y basado de la propiedad de controlabilidad del modelo lineal, podemos obtener este conjunto de variables L y F, dadas por las ecuaciones 19 y 20, que les llamamos salidas planas del sistema, donde L está directamente relacionada con la dinámica en Z y F es la dinámica que relaciona
el estado X y el estado alfa del cuadrirotor. Los podemos considerar como movimientos de traslación horizontal y vertical del sistema. Para el caso de la salida plana F, es posible parametrizar todos los estados del modelo lineal en términos de esta salida F, tal como se muestra a continuación, donde finalmente podemos obtener un sistema de sexto orden, una sexta derivada de la salida plana F, y donde nos aparece nuestra entrada de control U2, que es la entrada de control que corresponde a los pares generados por los motores. Este sistema, como se puede observar, es un sistema de grado de relativo 6 y que además tiene un término de perturbación interna y está en función de la cuarta derivada de la salida plana F. Para diseñar una estrategia de control por seguimiento de trayectoria vertical, basado en un control activo por rechazo a la perturbación, nos vamos a enfocar en la dinámica en Z del cuadrirotor del modelo no lineal, en donde podemos reescribir el modelo dada por la ecuación 29, donde U sub Z es una nueva definición de la entrada de control 1, dada por esta expresión aquí. Y Si sub Z es mi perturbación externa debida a las ráfagas de viento en el eje Z, en el eje vertical. Definiendo un error de seguimiento, E sub Z, donde C sub Z es mi trayectoria de referencia, podemos reescribir este sistema en términos de los errores de seguimiento de trayectoria dada por la ecuación 30. Finalmente, podemos proponer un control de tipo PD, en donde hacemos la compensación de la estimación de esa perturbación externa. En este caso está denotada por C sub Z gorro. Finalmente, el control U1 que estabiliza el sistema no lineal en la dinámica en Z viene dada por la ecuación 32. Para el diseño de un observador, vamos a hacer uso de un observador para la estimación de la perturbación C sub Z, el cual comúnmente se le conoce como observador de alta ganancia, también se le conoce como observador GPI, y que se describe en el conjunto de ecuaciones 33, donde C sub Z gorro es la perturbación, la estimación de la perturbación externa. Este sistema podemos reescribirlo en términos de los errores de estimación, dada por esta definición. Y finalmente, esta dinámica del observador la podemos reescribir mediante esta ecuación diferencial de tercer orden, en donde aquí me aparece la primera derivada de la perturbación externa del sistema. Para el diseño del controlador por seguimiento de trayectoria horizontal, nos vamos a basar en la salida plana F obtenida anteriormente, donde aquí tenemos un sistema de sexto orden, en donde tenemos una entrada de control U sub F, donde U sub F se definió de esta manera. Aquí nos aparece el término U sub 2, que corresponde al par generado por la diferencia de las fuerzas de los motores del cuadrirotor. En este nuevo modelo aparece la perturbación externa del sistema, C sub X, que es la perturbación dada por las ráfagas de viento en el eje horizontal. Definiendo un error de seguimiento de trayectoria, E sub F, donde F sub D corresponde a la trayectoria de referencia deseada, podemos reescribir este sistema en términos de los errores de seguimiento de trayectoria, dada por la ecuación 37, donde aquí nuevamente me aparece mi perturbación externa. Podemos proponer un controlador E sub U del tipo PD, dada de esta manera, donde al final me aparece la compensación de la estimación de la perturbación externa. Cabe resaltar que si observamos bien este controlador, el error de seguimiento de la variable f, la primera derivada como la tercera y la quinta derivada, vamos a hacer uso de la estimación de ese estado. ¿Por qué la estimación de la variable f?
porque se considera que en una aplicación real de este sistema, de este modelo del cuadrirotor con carga suspendida, no contaríamos con la medición de la velocidad angular de oscilación de la carga suspendida. Si recordamos cómo estaba estipulada tanto f primera derivada, f tercera derivada y f quinta derivada, están en funciones de la derivada o de la velocidad de oscilación de la carga suspendida. Por esa razón vamos a introducir la estimación de estos estados. Finalmente, el control U2 queda escrito de esta manera, que estabiliza el sistema en el movimiento de traslación horizontal. Para el diseño del estimador, nuestra salida plana que habíamos obtenido se puede representar mediante esta figura. Es una representación en cascada, donde podemos observar que la salida plana F, la primera derivada, segunda y tercera derivada, pueden considerarse como un observador por separado, un observador de Luenberg. Y la última parte de esta salida plana, la cuarta, la derivada y la quinta derivada, podemos hacer uso de otro observador para estimar la perturbación que se introduce en este sistema. Estos observadores están dados por el conjunto de ecuaciones 40 y 41, donde estas tres primeras ecuaciones corresponden al observador de Luenberg y las cuatro últimas ecuaciones corresponden a la estimación de la perturbación externa, así como el estado, la quinta derivada de F. Definiendo una dinámica de los errores de estimación de los observadores, E sub F, F1 menos F estimado y E sub F4, la F4 menos la F4 estimada, podemos reescribir este sistema en términos de los errores de estimación. Y donde finalmente de los errores de estimación podemos obtener que la dinámica de los observadores están dadas por las ecuaciones 44 y 45. Para los resultados de simulación se propusieron las siguientes ganancias, dadas en las tablas que se muestran a continuación, en donde en la primera tabla corresponde a las ganancias de los controladores, tanto en la dinámica horizontal como en dinámica vertical, y la segunda tabla corresponde a las ganancias utilizadas en los tres observadores, tanto para la dinámica en Z, la dinámica vertical, y los dos observadores utilizados en la dinámica horizontal. En esta primera gráfica se muestran las trayectorias de seguimiento, tanto de la salida plana F y la dinámica en Z, la variable Z, de la trayectoria horizontal y la trayectoria vertical. En el siguiente par de gráficas se muestran los errores de seguimiento de trayectoria. En estas gráficas que se muestran a continuación se muestran los ángulos de orientación del cuadrirotor teta y el ángulo de orientación o de oscilación alfa de la carga suspendida. En las dos últimas gráficas se muestra la estimación de las perturbaciones externas, psi sub x y psi sub z, del sistema. Y finalmente se muestran los resultados de las estimaciones de los estados de la salida plana F, la primera derivada, la tercera y la quinta derivada. Finalmente muestro las señales de los controles U1 y U2 que estabilizan el modelo del cuadrirotor con carga suspendida mediante un seguimiento de trayectoria. A continuación voy a mostrar una animación utilizando estos resultados de simulación mostrados en las gráficas y se muestra a continuación. De mi parte es todo y gracias por su atención.